grabar. Chicos, el payroll es un documento contable, es un documento también que donde se detallan los pagos que la empresa realiza a sus empleados por concepto de salarios, sueldos y otras compensaciones económicas. También incluye lo que son las deducciones aplicadas, como son los impuestos, los aportes a la seguridad social y otras retenciones legales o voluntarias. Entonces, ¿cuáles son los componentes principales de la nómina? Bueno, están los datos generales, como es la información del empleado, los datos de la empresa, nombre, dirección, número de identificación fiscal de la empresa, el periodo de pago, como es si es quincenal, si es mensual, si es semanal. También, chicos, otro de los componentes son los ingresos. Está el salario base, que es la cantidad acordada en el contrato laboral. Están las horas extras, que es cualquier pago adicional por horas trabajadas fuera del horario normal. También están las bonificaciones, incentivos o premios económicos, y también están las comisiones, porcentajes adicionales por ventas o por objetivos alcanzados. También dentro de los componentes están las deducciones. Las deducciones, chicos, pueden ser, son descuentos que se le hacen al empleado, que pueden ser los impuestos, que son retenciones de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, el FWT es un impuesto se llama Federal Withholding, que es el impuesto federal. También está la seguridad social, como es, por ejemplo, el Medicare y el FICA, que tiene que ver con la seguridad social. Y también están otras deducciones, como son, por ejemplo, eh, la, mm, el, las deducciones por seguro de salud, también las deducciones Buenas tardes, profe. buenas tardes, Elena. También las deducciones, por ejemplo, por el KW, ¿cómo es que se llama lo que te cuentan por el ahorro, la caja de ahorro y esas cosas que son, o deducciones voluntarias, que el empleado El W y la I-94, profe. o sea, sí, El 401k. foro exacto, el 1K, profe. 401k, ese mismo era el que estaba buscando, el 401k, que son deducciones que es el empleado que autoriza a la empresa que se la haga, no son obligatorias, y también se deducen de la nómina. Y luego tenemos lo que es el resumen, que también es componente de la nómina. En el resumen está el total ganado, está el total que se deduce y también está el neto a recibir. Entonces, esos son los elementos de la nómina. Bueno, diferencia entre sueldo y salario. El salario es la remuneración recibida por un tiempo, cantidad de trabajo realizado. Cuando nosotros hablamos de pagos por hora, estamos hablando de salario, mientras que el sueldo es una remuneración fija periódicamente. Cuando un empleado no trabaja por hora, sino que recibe un sueldo fijo, entonces estamos hablando de sueldo, ¿verdad? Entonces, salario es cuando se paga por hora o por producción, eso es salario. Entonces, aquí está la diferencia, ¿verdad? Decíamos de los aspectos y que el salario, entre el salario y el sueldo, el cálculo del salario es basado en horas, días o producción, mientras que el sueldo es fijo, sin relación a horas o producción. El sueldo es más variable porque va a depender de las horas trabajadas, el salario, mientras que el sueldo es constante, no tiene que ver con las horas trabajadas. El ámbito laboral, el salario hace referencia a trabajos manuales, operarios de producción, mientras que el trabajo profesional o administrativo generalmente se habla de sueldo. Y la seguridad, entonces, con el salario puede ser menos predecible, porque como está sujeto a las horas trabajadas, pues si tú no trabajas no ganas. Mientras que el sueldo garantiza un poco más de estabilidad económica. El salario bruto, chicos, ¿qué es el salario bruto? El salario bruto es el total de dinero ganado antes de deducciones. Es el monto que la empresa paga al empleado.
Es lo que la empresa, eso es el gasto. El salary expense es el salario bruto, chicos, ¿oyeron? El salary expense de la empresa es el salario bruto. Tenemos también lo que es el otro aspecto que tenemos el time card. Eso es para las personas que tienen un salario por hora, que el time card es un documento o sistema donde se registran las horas trabajadas, incluyendo entradas, salidas y descansos. O sea que, como yo les decía, creo que fue a este grupo, al grupo, no me acuerdo, no, al grupo, a algún grupo le hablé de que, por ejemplo, antes existían lo que eran unas tarjetas que uno entraba. Yo, gracias a Dios, nunca la usé, porque, porque cuando llegué a trabajar a mi empresa, era una empresa que ganaba, era una empleada por sueldo, o sea, tenía un sueldo fijo y no trabajaba por horas, o sea, no teníamos que utilizar el time card. Eh, eh, pero sí, cuando yo comencé a trabajar en la empresa donde duré todos los años del mundo, sí los empleados, habían unos relojes que se, que se ponchaba y ponía unas horas pequeñitas, unos numeritos chiquiticos ahí, rarísimos, en unas tarjetas amarillas, y caía justamente en el día que correspondía. Y entonces con eso se hacía el cálculo de la nómina, hasta que llegamos, hasta que yo llegué y mi equipo, bueno, pues implementó el sistema el primero trabajamos con los ponches. Hicimos un sistema donde se leía la huella digital, se era con la huella. No se hablaba de eso en ningún lugar del mundo. Ahí comenzamos nosotros y bueno, ya después, sí, cuando yo salí ya habían cambiado y habían comprado un lector de huella que venía con el programa, pero al principio lo hicimos nosotros el programa. Y luego, chicos, la nómina se redujo a darle a un botón porque todo estaba automatizado en la empresa gracias al trabajo a un trabajo en equipo que hicimos en esa empresa. Y entonces, bueno, pues ya se ponchaba con el dedo y salía la nómina automática. La nómina tomaba a ser la, qué sé yo, comenzaban desde el lunes y se terminaba el jueves, que era que se hacía el depósito que se llenaban las funditas porque eran con sobres que pagaban. Y después, chicos, eso cambió, la nómina se hacía en un día, en un momento, mejor dicho. Lo que pasa es que había que revisar, pero con un botón se punchaba y todo se generaba. Pero así pasó. Entonces esto lo usábamos. Esta era la que usaban antes en la empresa. Y de esto pasamos a este reporte. ¿Ven? Qué chévere, profe. Entonces fíjense que aquí, eso es un reporte que genera un software que se compra con un reloj de ponche, y el software te genera todo, te genera las horas trabajadas, tú le puedes especificar muchísimas cosas aquí se llama You Attendant. Entonces, ahí está, chicos. ¿Qué son las deducciones? Bueno, son las cantidades que se restan del salario bruto, que pueden ser obligatorias o pueden ser voluntarias. Dentro de las obligatorias está el Federal Insurance Contribution Act. Eso es FICA. Estos son contribuciones obligatorias que se utilizan para financiar programas federales, como son, ¿verdad? El Seguro Social y el Medicare. Estas deducciones son compartidas entre el empleador y el empleado. Lo mismo que el empleado paga, también la empresa debe pagarlo. Cuando la empresa retiene lo que le descuenta a los empleados, en ese momento es un agente de retención. Lo retiene y para la empresa esos son unos impuestos por pagar, porque ya se lo retuvo al empleado. Pero ese mismo monto tiene la empresa que llevarlo a gasto, porque también la empresa tiene que pagar el 6.2% del Seguro Social y tiene que pagar el 1.45% del Medicare por cada empleado que tiene. El Social Security se utiliza para financiar jubilaciones, beneficios por discapacidad y pagos a dependientes. La tasa es un 6.2%, un 6.20%. El límite del 2025 son 176.100
y el empleador paga también un 6.2%. Medicare. El Medicare, chicos, se utiliza para financiar seguros médicos de envejecientes, seguro médico de discapacitados. La tasa es 1.45, no tiene límite y el empleador paga también el 1.45%. Eso lo vamos a ver, porque eso nosotros no lo sabíamos ya. Profe, eso es viejo. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los asientos contables para trabajar con la nómina. Federal Withholding, chicos. También son contribuciones obligatorias federales enviadas al IRS. Es un pago anticipado de impuestos, no de impuesto, de impuesto que el empleado debe pagar por los ingresos. Eso es lo que se llama un impuesto sobre la renta, chicos. Lo que el empleado gana, se le hace un cálculo de un impuesto que debe pagar por sus ingresos. Este impuesto, el FWT, solo lo paga el empleado. El empleador no es como los otros dos anteriores. ¿Por qué? Porque el empleador tiene que pagar los impuestos también por el negocio. Entonces, si no estaría tributando doblemente. Entonces, eso es, chicos, los impuestos. En la Florida, si estuviéramos en otro estado, pues la profe tuviera que haber estudiado más, porque también hay otros impuestos que son estatales. Aquí en la Florida no tenemos impuestos estatales para deducción de la nómina. Entonces, el Federal Withholding depende de los ingresos brutos del empleado, de la información que da en el W4 y de la tabla de retención del IRS. Esa tabla de retención, chicos, se actualiza todos los años. Y eso especifica cuáles son los montos, ¿verdad? Que se le van a descontar dependiendo de los ingresos que tiene el empleado. Y con la información del W4, cuál es el estatus, el estado civil del empleado. Si es soltero o si es casado y reporta independiente, si es casado y reporta conjunto o si es cabeza de familia. Entonces, este es el W4, ¿verdad? Que es el documento que llenamos cuando el empleado comienza a trabajar en una empresa. Es ahí en el W4 que el empleado le especifica a la empresa cuál es su estado civil, cuál es su situación. Y con este W4 es que la empresa le hace las retenciones. Y esas retenciones entonces son enviadas al IRS y cuando llega el fin de año que hacemos la declaración que da a pagar lo que tenemos que pagar, bueno, pues lo que la empresa nos dedujo, pues es un pago anticipado que va entonces a, a servir como de reducción, ¿verdad? Porque ya tú lo pagaste cada vez que tú cobrabas la nómina. Entonces, se compensa ya al final, cuando se hace la declaración de los impuestos. Si la empresa no le hace la retención del FWT, chicos, pues todo lo que cobraron hay que pagar los impuestos cuando se hace la declaración, porque no pagaron. Pero, entre otras cosas, que no solamente de eso, que se den los impuestos, pero sí es una parte importante de los impuestos del FWT. Entonces, ¿qué es un sistema de payroll? Un payroll system es un conjunto de procesos utilizada por la organización para gestionar, administrar y realizar los pagos y las compensaciones a los empleados. El proceso de payroll system tiene lo que es el registro del time card, ¿verdad? Que hablamos ya de que esa es la tarjeta donde se registran las horas y los recesos, todo lo que tiene que ver con la jornada de trabajo del empleado, ¿verdad? De horas y los recesos o los recesos que son pagados, todos esos detalles están ahí en el time card. Está el Individual Earning Card o la tarjeta de ganancias individuales. Esta tarjeta, chicos, guarda la información de lo que el empleado ha ganado al momento en lo que va del año. Es un documento que lo generan también los sistemas de nómina, que cuando le pedimos, a mí me pasó, por ejemplo, cuando trabajaba en la escuela, no en la escuela que trabajo ahora, sino en la anterior,
que íbamos a alquilar una casa. Y entonces en la asociación nos pedían que lleváramos lo que teníamos ganado al año. Entonces yo le pedí a la empresa que me diera el Individual Earning Card. La empresa te lo imprime, te lo firma, y eso dice el nombre, la dirección, número de seguro, cómo tú estás, cuál es tu estado civil, cuál es la posición, cuál es el pago, y con qué frecuencia, cuál es tu salario y cuál es la frecuencia. Y entonces aquí te dice, te salen todas las nóminas, los periodos, cuál es el pago regular, horas extras y el total. Te salen cuáles son las deducciones que te han hecho y cuál es el neto que te han pagado. Y si ha sido con un cheque, bueno, pues también te sale el número de cheque. Cada sistema, bueno, pues tiene su formato, pero es esa la información que ofrece. Y ya esta es la nómina. Este es el payroll register, el registro de nómina, donde están la fecha de la nómina, el nombre, ¿verdad? Las horas regulares, el overtime, el total, los impuestos, ¿verdad? Esto es al monto que se le va a calcular eh, el impuesto. Entonces, y si hay un impuesto de un employment, también se pone acá. Si hay un monto para descontarle. Y aquí está el cálculo de la deducción. Entonces, aquí están las deducciones que son del impuesto sobre la renta. Está el Federal Withholding, el State Withholding y otras deducciones. Aquí está el total de deducciones y el neto a pagar. La diferencia entre el total ganado, el gross pay y el total de deducciones da lo que es el net pay, el pago neto. Y aquí se especifica el número de cheque y aquí si hay distribución, si hay pagos por empleados de oficina y por empleados que son de la planta. Entonces, porque en muchas empresas esas son diferentes cuentas, ¿verdad? Se especifica de esa forma porque hay empresas que tienen diferentes cuentas para los salarios de oficina y para los salarios que son de la planta o salarios de empleados operativos. ¿Cómo se contabiliza? ¿Cómo se contabiliza la nómina, chicos? Fíjense que en el General Journal se registra. Fíjense que en esta empresa pues hay cuentas diferentes. Está Office Salary Expense y Factory Salary Expense. Esos valores, chicos, deben corresponder, no corresponden aquí, pero deberán corresponder con el total con el salario bruto. Que lo que pasa es que están aquí, hay dos que son de oficinas, 360, 405 y 320 son 725, ¿verdad? Que son el salario de oficina. Y solamente hay un empleado de planta que es 364. Como yo le decía, ese es el salario, ese es el expense. Es el salario bruto, el expense. ¿Oyeron? Es el salario bruto, porque eso es lo que la empresa carga como su salario, como el salario que le está pagando al empleado. Luego se le hace un débito al gasto y se le hace un crédito a los impuestos por pagar. Está FICA-Social Security Payable, entonces, que van a corresponder a 67,52, el total, ¿verdad? También el Medicare Payable, también por pagar de 15,79. Tenemos el Federal Withholding Tax Payable de 114. Y tenemos Salaries Payable, que va a ser el salario neto. ¿Oyeron? El salario neto es el Salary Payable. ¿Ven? No, 891,69. Como yo les decía, lo que la empresa pone como gasto de salario es el salario bruto, ¿verdad? Y entonces
le da un crédito al salario bruto. ¿Contra quién? Contra todos los impuestos por pagar. ¿Por qué por pagar? Porque la empresa se queda con el dinero cuando se lo retiene al empleado, pero no lo ha pagado. Entonces, lo registra como una cuenta por pagar, porque tiene que pagárselo al fisco. Pero es como ahí, como para tenerlo, es como si fuera una cuenta intermedia para irlo acumulando en alguna cuenta, para que cuando llegue el momento de hacer el pago, pues darle un débito a esa cuenta por pagar y un crédito al efectivo cuando lo saca. ¿Ven? Entonces, sí, al efectivo. Entonces, ahí está el asiento. Y para registrar el payroll for the weekend y que termina, o sea, esa es la nota. Luego, chicos, tenemos la contabilización de la nómina, la contribución del empleado. Fíjense que esto es el asiento de la contabilización de la nómina. Ahora, este es el asiento de la contribución del empleador. Recuerden que el empleador tiene que pagar impuestos también por la nómina. Entonces, fíjense que payroll, la cuenta es payroll tax expense, el gasto de la nómina, 83,31. ¿Y de dónde sale eso? De la suma del social y el Medicare. Recuerden que el empleador tiene que descontarle al empleado esos montos, pero también la empresa tiene que pagarlo, porque es un total de un 12,4 el impuesto, el Social Security, es un 12,4. Lo que pasa es que 6,2 es del empleado y 6,2 es del empleador. Entonces, ¿contra quién? Contra el FICA, Social Security Payable, por el monto del seguro social completo de la nómina, y también tenemos el FICA Medicare Payable, también con el 1579. Y entonces, eso es para registrar los impuestos del empleador para la semana que termina, para la nómina de la semana que termina el 15 de junio. Entonces, así es como se hacen los asientos contables de la nómina. Fíjense que nosotros comenzamos en matemática de negocios, ¿verdad? Calculando la nómina. Aprendimos a calcular la nómina, a calcular, aprendimos a cómo hacer el cálculo de las horas normales o las horas ordinarias, de las horas extra, overtime, aprendimos a calcularlo, pero nos quedamos ahí. Entonces, ahora, pues lo que nos toca es aprender a cómo se hace el registro de esos cálculos que hicimos. Entonces, el registro contable. Entonces, chicos, vámonos para allá. Vámonos a explicarle esto, ¿verdad? En vivo y en directo. Tenemos, oh, tenemos una tarjeta, ¿verdad? Una tarjeta, déjenme a sacar otra, déjenme, porque no puedo hacer nada aquí, porque ustedes saben que todo se graba. Move for copy, create una copia en un nuevo libro. Bien, entonces tenemos todo por aquí. Vamos aquí y vamos a poner ahora sí. Aquí tenemos. Ok, entonces, esto es un time card, ¿verdad? Una tarjeta de horas. El nombre es María López, dice que su rate es 18 por hora, la semana que termina el 10 de enero, y esas son sus horas, ¿verdad? 8 horas, profe, ¿cómo lo hizo? Sí, ahí hicimos cálculos, pa. Entonces, el lunes trabajó 8 horas, el martes 8, el miércoles trabajó 10, 11,5, trabajó en total
48 horas. Entonces, de esas 48 horas, las horas, ¿verdad? Para el pago regular son 40, pero para el overtime son 8 horas, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular cuánto es. Tenemos que serían igual aquí, ¿verdad? Las 40 por el rate que son 18, ¿verdad? Esto sería 40, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Que serían las horas por el rate por hora. Entonces, ¿por qué no nada más ponemos 40? Porque aquí en los Estados Unidos, chicos, 40 son las horas regulares y las que están por encima de 40 se pagan extra, pero esa extra se pagan a un 1.5% por encima, o sea, un 50% por encima. Entonces, esas 8 horas se calcularían multiplicando, ¿verdad? Las 8 horas por 18 por 1.5. Esto sería igual ¿a cuánto? A 40, perdón, a 8 horas por 18, que es el rate, pero como es overtime, se multiplica por 1.5. O lo que es lo mismo, 40, 8 por 18, más la mitad de eso. Pero ahí está. Entonces, eso da 216. Luego, chicos, tenemos que sumar los 720 más los 216, quedarían 936, ¿verdad que sí? 639, 936. Es a ese valor que tenemos entonces que realizarle el cálculo de las deducciones. Entonces, nos vamos aquí y calculamos. Vamos a hacer el cálculo acá, aquí. Ahí. Igual, tendríamos que sumar a esto más esto, que nos va a dar ese mismo valor, 936. Déjenme ver, chicos. Denme un minuto. Denme un minuto. Ah, ya se me fue. Tengo una. Denme un minuto como quiera. Espérenme. Entonces, chicos, ya tenemos ahí el cálculo. Esos 936 es, eso es, chicos, el salario bruto. Ese es el gross, eso es el gross pay, ¿oyeron? Eso es lo que se llama el gross pay. Esos 936. Entonces, vamos ahora a calcularle el seguro social y el Medicare. Entonces, esto es igual ¿a qué? A los 936 por 6.2%. Entonces, esto es igual ¿a quién? A el gross salary
Eso es el seguro social. Y tenemos el Medicare, que va a ser igual al salario bruto por 1,45%. Entonces, tendríamos aquí que esto es igual al gross y el FWT, chicos, recuerdan que vimos que les mostramos cómo buscar en la tabla en la tabla del IRS, ¿verdad? Les mostrábamos, déjenme buscar aquí para que recordemos, para que no se quede eso en el aire. Este es el aquí. Entonces, esa es la página del IRS, de la tabla de deducciones. Entonces, aquí está, ¿ven? Entonces, este semanal, vamos a suponer que es semanal, y buscamos que es un cabeza de familia. Bueno, y ganó 900 y su salario bruto fueron 936 semanal y cabeza de familia. Bueno, pues nos vamos acá y buscamos semanal 900, vamos a acercarlo un poco más. Semanal, miren aquí dice weekly, vamos a buscar los 936, aquí están entre 935 y 945 y cabeza de familia es este, y entonces el descuento son $54. ¿Ven? Cabeza de entre 935 y 945. Cabeza de familia, estándar, head of household y estándar withholding. Y entonces aquí, eso es con la información del W4. El descuento es 54. Entonces nos vamos acá y le ponemos aquí que el FWT es 54, ¿verdad? Vamos a ponerlo con número para que sea mejor, para yo poderlo usar para mi fórmula. Y entonces, esto es buscado en... Y entonces, el total de descuento es la suma de los descuentos que hemos calculado, 125,60. Ahora, el neto a pagar va a ser igual a ¿qué? Al salario bruto menos el total de descuento. Y tenemos que el neto a pagar es 810,40. Esto es igual a el gross salary o el gross pay menos el total de descuento. ¿Ven? Y entonces ahí están los cálculos de la nómina. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer los asientos. Vamos a suponer que nada más ese solo empleado. Vamos a hacer los asientos correspondientes a esta nómina, ¿verdad? Vamos a buscar el formato de nuestro diario, ¿verdad? Hermoso diario que nosotros tenemos por aquí. Diario, 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 diario. Aquí está un diario. Vamos a copiarlo. Ya lo copié de otro y nos vamos a borrar. Un ejercicio, ven, viejo, pero nada. Vamos a quitar
Ok, se fue también. Ok, muy bien. Ok, y esto vamos a decirle aquí que no compusa nómina. Me falta una L. Ok, entonces vamos a hacer los asientos de la nómina. Entonces, eh, esta nómina vamos a suponer, bueno, dice aquí, 10 de enero. Ponemos aquí Jan 10. Tenemos salary expense, ¿verdad? Que le vamos a dar un débito a el total, al gross pay, a los 936. Porque ese es el gasto de salario de la empresa. ¿Contra quién? Contra los impuestos FICA, Social Security, Payable. Eso es un pasivo. ¿Por cuánto? Por lo que calculamos aquí, que eh, este es el Social Security, por 58,3. Entonces le ponemos aquí 58.03. Vamos a poner que se vean los decimales, está formateado esto. Vamos a ponerle aquí numérico. Tenemos ahora el FICA Medicare. Entonces ponemos aquí, la cuenta es FICA Medicare Payable, que es un crédito de 13,57. Tenemos del Federal Withholding Tax, tenemos 54. Entonces ponemos aquí Federal Withholding Tax Payable, que son 54. Y la cuenta de Salary Payable por la diferencia, que debe ser el neto, debe ser el 810,40. Si nosotros sumamos todo esto, pues nos da 936, ¿ven? Wow. Entonces vamos a arreglar esta parte acá. Vamos a seleccionar todo aquí. Y aquí 2 veces. Entonces esto es registro de nómina, semana de enero 10. Entonces, ese es el asiento de la nómina. ¿Ven? Ese es el asiento de la nómina. Ahora, el asiento de la empresa, de los impuestos de la empresa, es el siguiente. Ponemos también aquí, ya en 10. Payroll, la cuenta es payroll, aquí, payroll tax expense. ¿Por cuánto? Por lo que suma las dos deducciones de el Medicare y el Social, que son 71,60. Entonces, 71,60. Vamos a ponerle aquí también que no le ponga el formato de numérico. ¿Contra quién, chicos? Contra las mismas cuentas de FICA, Social, estas mismas cuentas. FICA, Social, Security, Payable. ¿De cuánto? De 58,03. ¿Quién más? FICA, Medicare, Payable. Medicare
payable por 13,57. Vamos a darle esto. Registro de impuestos del empleador para la semana. Entonces, chicos, ese es el registro. Este es el registro. ¿Ven? Y muy bien. Entonces, ese es el registro de la nómina, ¿ven? Esos son los asientos contables de la nómina. Claro, ¿verdad? ¿Cómo es? En corto, porque, ¿verdad? Las nóminas tienen muchísimas cosas que se registran, pero sencillo, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se hacen los asientos. ¿Tienen alguna duda de estos asientos? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, pues vamos a hacer un ejercicio para que se vayan familiarizando con las cuentas y todo eso. Voy a copiar, el ejercicio es este, miren. Van a calcular, dice Carlos Pérez, trabajó 44 horas durante la segunda semana de enero. El pago es de $15 por hora. El impuesto del FWT es 125. Hacer los asientos de nómina. Para hacer los asientos de nómina hay que calcular la nómina. Entonces vamos a calcularla y vamos entonces a determinar cuál es el salario bruto, cuáles son las deducciones, cuál es el salario neto y vamos a hacer los asientos. Se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vayan haciendo, chicos, y nos soltemos un poco las manos. Vamos a trabajar. Voy a parar la grabación un Para hacerlo momento. rápido. ¿Eh? Mandar plantillita para hacerlo rápido. Ah, ¿tú quieres la plantilla, esa plantilla? Claro, Vamos para hacerlo allá. más rápido. Vamos para allá. Aunque yo lo hago, pero bueno, para que los demás también sepan. A resumen. Existen tres tipos de empresas, chicos, las que son de servicio, las que son de manufactura y las que son de merchandising. Las de servicio son las que nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo. Empresas que se dedican a ofrecer un servicio, que no compran y venden mercancía. Son compañías o individuos que ofrecen un servicio a sus clientes, como son los abogados, como son las compañías de seguros, de vuelos, de entretenimiento. Esas son empresas de servicio. Las de manufacturing son las empresas de manufactura. Son compañías que convierten la materia prima en productos terminados, como son las empresas de construcción de viviendas, los aserraderos, las factorías, donde yo trabajé toda mi vida, en Zona Franca, son empresas de manufactura que convierten la materia prima en productos terminados a través de un proceso de fabricación. Y están las merchandising. Las empresas de merchandising o de comercialización son compañías que se dedican a la compra y venta de productos o bienes terminados, como son las tiendas por departamentos, los establecimientos de minoristas, la tiendecita de la esquina, en mi país se usa eso, que en la esquina hay una tiendecita. Esas son empresas de merchandising que compran y venden productos. Entonces, las empresas de merchandising o las compañías de compra y venta de mercancía, pues tienen unas características. Bueno, lo primero es que es un tipo de negocio que se dedica a la compra y venta de productos terminados. Estas empresas no producen los bienes que venden, los adquieren de fabricantes o distribuidores y los revenden a sus clientes, generando ingresos a través de esta actividad. La característica principal es que estas empresas tienen un inventario, mantienen un inventario de productos para satisfacer la demanda del cliente
este inventario es uno de los activos más importantes de la empresa. Y muchas veces es el activo que más, bueno, es el activo que le genera los ingresos a la empresa, ¿verdad? Eso es una característica. También estas empresas cuentan con una cadena de suministros. Estas empresas actúan como intermediaria. ¿Entre quién? Entre los fabricantes y los consumidores finales, en el caso de los minoristas, o entre los fabricantes y otras empresas, en el caso de los mayoristas. O sea que estas empresas no fabrican, pero sí son intermediarios, generalmente entre el fabricante y el consumidor final o entre el fabricante y otras empresas. También estas empresas tienen un enfoque a la comercialización, o sea, la promoción y la presentación de los productos, pues juegan un papel súper importante para el éxito del negocio. Aquí tienen que hacer la publicidad y todo eso, porque es parte de vender lo que tienen. Entonces, el inventario. El inventario representa el valor de los bienes disponibles al principio o al final del periodo contable. El saldo, óigame esto, chicos, el saldo inicial es el mismo que el saldo final del periodo anterior. O sea, el inventario inicial del periodo actual es igual al inventario final del periodo anterior. Generalmente, no todas las compras de mercancías se venden en el mismo periodo, por lo que la mercancía no vendida debe contarse, valorarse y su total debe registrarse en el libro mayor como el inventario final. El monto de este inventario se muestra como un activo en el balance general. O sea, el monto del inventario se muestra como un activo en el balance general o en el balance sheet o en el estado de situación. El valor de los bienes vendidos durante el periodo se registra como el costo de venta en el estado de resultado. Fíjense que básicamente la diferencia está en que nosotros, cuando hay una empresa una empresa que es merchandising, pues tenemos que calcular el costo de los artículos vendidos para poder obtener la ganancia. Eso no lo hacíamos en los estados que preparamos en la clase, en la temporada pasada, donde preparamos un estado de resultado o un income statement, donde era de una empresa de servicio. Entonces vamos a ver ahora cómo eso se hace. Tenemos entonces, chicos, el income statement. El estado de resultado detalla los montos de cada una de sus clasificaciones y permite a la gerencia, a los accionistas o a los analistas estudiar los cambios en los costos funcionales a lo largo de los periodos sucesivos. Hay 3 clasificaciones funcionales del estado de resultado. Está el revenue o los ingresos, que incluye el ingreso bruto por la venta de productos o servicios. Puede designarse como ventas, ingresos por honorarios, si es una empresa de servicio, así para indicar el ingreso bruto. El monto bruto se reduce de devoluciones de ventas y descuentos en las ventas para obtener las ventas netas. Fíjense que cuando hablamos del costo de los artículos vendidos, el inventario de un negocio consiste en los bienes disponibles al inicio del periodo. ¿Y a qué es igual los bienes disponibles al inicio del periodo? Al inventario inicial, ¿verdad? Más las compras. Eso me da los artículos disponibles para la venta. Entonces, el inventario inicial aparece en el estado de resultado en la sección de costos y se le suma las compras para obtener los bienes disponibles para la venta, que se llama en inglés goods available for sale. Esto es artículos o los bienes disponibles para la venta. Al inventario final
se le deduce el costo de los bienes disponibles para la venta para llegar al costo de los bienes vendidos. O sea que el costo de los bienes vendidos va a ser igual a los bienes disponibles para la venta menos el inventario final. Y así obtenemos el costo de los artículos vendidos. Fíjense cómo para poder determinar el costo de los artículos vendidos, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener el inventario inicial más las compras. Y eso nos va a dar las unidades disponibles para la venta. A esas unidades disponibles para la venta les restamos el inventario final y nos da el costo de los artículos vendidos. Entonces, de luego tenemos lo que son los operating expenses o los gastos operativos. Los operating expenses incluyen los gastos y recursos consumidos para obtener los ingresos y se dividen en dos grupos. Están los selling expense, que son los gastos relacionados, con la venta y la promoción de los productos, y están los gastos administrativos, que son los gastos relacionados con las actividades generales del negocio. Cuando se prepara el income statement, se listan los gastos de mayor a menor. O sea, eso va a depender. Eso es si la empresa así lo tiene especificado en su estado, en su sistema contable. Si en el sistema contable la empresa especifica que los gastos se van a colocar de mayor a menor, pues así se presentan. Pero también la empresa puede determinar que se van a colocar los gastos por el número de cuenta. Entonces, chicos, pues se hace por el número de cuenta, en ese orden. Lo que sí es que, y es generalmente pasa eso, chicos, que al gasto, al miscellaneous expense, se le asigna el número más alto de los gastos. Eso sí es así. Siempre ponemos, por ejemplo, el valor mayor de los gastos, se le pone a el miscellaneous expense para que siempre quede al final. Entonces, chicos, aquí están los asientos de ajustes al inventario y los asientos de cierre. Fíjense que se le da, miren aquí, en la cuenta de merchandise inventory, al inventario inicial se coloca, tenemos el inventario. Ese es el inventario inicial, 2,700. Se cierra dándole un crédito a ese mismo monto, inventory summary, dándole un débito a la cuenta de inventory summary y un crédito al inventory merchandising inicial. Luego, chicos, se le da un débito al inventario final. ¿Contra quién? Contra la cuenta de income summary por ese mismo monto. Eso es, chicos, para que quede el inventario final, quede como inicial para el próximo periodo. Recuerden que estos son los asientos de cierre y este asiento, que es un débito al inventario, un débito a la cuenta de income summary contra un crédito al inventario de mercancía. Esto es para cerrar el inventario inicial. Y el inventory, un débito a la cuenta de inventario final, que es la misma cuenta de inventario contra el income summary, es para entrar el inventario final. Y fíjense cómo, miren lo que pasa. Cuando nosotros neteamos la cuenta de merchandise inventory, queda con 2,900 del inventario final, que cuando nosotros comencemos el próximo periodo va a ser el inventario inicial. Luego, chicos, los asientos son los mismos. Ese es el único asiento de cierre especial que tiene
el inventario de las compañías de merchandising. Después es lo mismo. Después es las ventas contra el income summary, un débito a las ventas contra un crédito al income summary. Luego un débito al income summary contra todos los expenses. Y luego luego la cuenta de income summary contra el capital. Es lo mismo. La única diferencia es que para cerrar la cuenta, para sacar el inventario inicial y dejar el inventario final como inicial para el próximo periodo, hay que sacarlo, el inventario inicial, dándole un crédito y dándole un débito después al inventario final. Y ahí entonces queda registrado como el inventario inicial para el próximo periodo. Entonces, chicos, esto vamos a ver un ejemplo. No, espérenme, vámonos a ver los costos. Faltan los costos del inventario. Eso nosotros lo sabemos hacer o lo vimos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de costo de inventario y hay que hablar de los tres métodos otra vez. Tenemos costo de inventario, los tres métodos, FIFO, LIFO y Average Cost Valuation. FIFO, first in, first out. Primeros que entran, primeros que salen. Ese es el método de el PEX, ¿verdad? Primeros entradas, primeros salidas. Parecería en inglés como que está en español y español como que está en inglés, pero así es la vida, chicos, así de ilógica. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el señor FIFO? Que los primeros bienes comprados son los primeros bienes que van a ser vendidos. Lo primero que tenemos que hacer es organizar las compras, ¿verdad? Y fíjense que nosotros aprendimos y lo que nos interesaba en matemática de negocio era calcular el costo del inventario final. Pues ahora también, y bueno, yo les enseñaba también cómo calcular el costo de los artículos vendidos. Bueno, chicos, pues aquí, fíjense que calculamos, si queremos trabajar con el método de FIFO, las primeras unidades que entran son las primeras que salen. O sea, que el costo de los artículos vendidos lo van a representar las primeras unidades que se fueron. Y el inventario va a quedar con las unidades que entraron últimas, con el costo de las unidades que entraron últimas. Miren aquí, miren, el costo de los artículos vendidos por el costo de las más antiguas, porque las más antiguas son las primeras que salen. Entonces, las que se van, el costo de los artículos vendidos son de las más antiguas. Ahora, el inventario, las unidades de inventario final por el costo de las restantes, o sea, de las últimas que entraron. Entonces, fíjense que teníamos aquí un ejemplo, costear el inventario por el método de FIFO utilizando, o sea, el inventario final es 320. Esas 320 van a estar el costo de las últimas. Entonces, las compras más recientes, vamos a poner aquí, fueron las compras, si tenemos estos datos, si están organizados, entonces las unidades, tenemos aquí, la compra más reciente fue el 10/4, 250, ¿verdad? Y la compra anterior, el día 6/6, que fueron 70. Tenemos 320, el costo del inventario final es 3,130. Ahora, el costo de las unidades vendidas lo van a representar las 100 que llegaron primero, que fueron las primeras que se fueron, las 150, y como teníamos 700 menos 320, quedarían 380. Entonces, 100, 150 más 130 de aquí que se consumieron a 9. Entonces, chicos, el costo de los artículos vendidos son 2,970. Eso es FIFO, first in, first out. Quiere decir que el costo de los artículos vendidos fueron de las primeras que entraron, porque son las primeras que se van. Y el inventario queda con las últimas, con el costo de las últimas. FIFO, el IFO. El IFO, chicos, recuerden, este es last in, first out, ¿verdad?
últimas que entran, primeras que salen. Eso es webs. Últimas entradas, primeras salidas. Entonces, los últimos bienes comprados son los primeros en ser vendidos. Entonces, en este caso, chicos, el costo de las unidades, el costo de las unidades vendidas van a ser las cantidades vendidas por el costo de las más recientes, ¿verdad? De las últimas que entraron. ¿Por qué? De las últimas que entraron, porque esas son las que se van a consumir primero. Las últimas que entraron se consumen primero, pues por eso es el costo de los artículos vendidos. Ahora, el inventario, el costo del inventario va a ser con las que entraron último, porque con las que entraron primero, porque las que entraron último se fueron y se vendieron. Las que entraron primero, pues son las que van a dar el costo del inventario. Entonces, fíjense aquí, organizamos otra vez, fíjense el inventario ahora. El inventario van a ser las compras del el día 6 de junio y del día 4 de octubre, que es, dice 3, pero es el día 4 de octubre. Ese es el inventario. Ahora, el costo de los artículos vendidos van a ser, perdón, esto está mal. Esto es, el 1 de enero, el costo del inventario van a ser el 1 de enero, porque fueron las primeras que entraron, son las que se quedan. Entonces, el inventario del 1 de enero, del día 3 y del día 6, del día 10 y del día 6, el día 10 de marzo. Entonces, el costo de los artículos vendidos van a ser las últimas, porque fueron las primeras que se vendieron. Entonces, el 10-4 y el día 6. Del día 6 serían las 130. Recuerden que tenemos las mismas 320 unidades. Las que se consumieron entonces son 380, tenemos 250 aquí y 130 de las 200, que van a quedar como inventario 100, 150 y 70. Entonces, chicos, ahí está. Eso estamos recordando. Después haremos algún ejercicio. El costo, el costo promedio ponderado. Este determina el costo promedio por unidad. Este costo se utiliza para el costo de los artículos vendidos, que se dice en inglés, eso es el cost of goods sales. Y para el inventario final. Se utiliza, tenemos que calcular, y eso es fácil. Tomamos el total de todo lo que de todo lo que se compró y lo que teníamos en el inventario, y lo dividimos entre el total de unidades. Eso nos va a dar un costo promedio. Ese costo promedio lo vamos a multiplicar por las 320 unidades y ese va a ser el costo del inventario, y por las 380 unidades y ese va a ser el costo de los artículos vendidos. Entonces, ese es el costo promedio ponderado. Aquí otra vez tenemos el precio de la mercancía, que se le pone precio dependiendo, que cambia el precio si hay. Si tenemos descuento, que es el trade discount, descuento que se hace en el momento de la compra. Un chain discount es un descuento, eso se llama en español, el chain discount es cuando le damos una serie, eso es lo que se llama serie de descuento, que vimos también en matemática de negocios, cuando la empresa, cuando el fabricante o el distribuidor hace un descuento en serie, un 20%, 10% y un 5%. Entonces que tenemos que multiplicar, ¡pam!, que hacíamos en esa clase. Y está el cash discount, que es el descuento que vimos la semana pasada, donde da muchísimo trabajito después registrarlo. Porque el cash discount es un descuento por pronto pago. La factura se va con el precio y después el cliente decide o no aprovechar el descuento. Está el markup, que es el por ciento, es la ganancia, la diferencia entre el precio de venta y el precio y el costo. Ese es el markup o la ganancia, y el por ciento de markup, que puede ser el por ciento con relación al precio de venta o el por ciento de ganancia con relación al precio de compra. Entonces, eso también lo vimos allá.
en esa clase. Yo parece que nada más hago referencia, pero va a haber un grupo que le estoy dando clases de contabilidad que segurito que voy a tener que explicarle un poquito porque no, tal vez no se van a recordar como ustedes. Pero sí, aquí hay ejemplos. Hablábamos del trade discount, que déjenme darle para atrás a esto. Del trade discount, que es el descuento que se aplica al precio de lista de un producto o servicio con el objetivo de fomentar la compra, atraer a otros clientes, incentivar determinadas conductas comerciales. Este tipo de descuento se otorga antes de que el cliente realice el pago. El trade discount, chicos, no hay problema. ¿Por qué? Porque la factura sale con su precio, sale con el descuento ya. El chain discount es una serie de descuentos que este método se utiliza comúnmente en ventas al por mayor, donde se otorgan descuentos adicionales por diferentes razones, como la compra por volumen, promociones especiales o beneficios exclusivos para clientes frecuentes. Este descuento era el que teníamos allá. Wow, y este journal así. El que teníamos allá, que decíamos, por ejemplo, Home Depot vende un taladro en $400. No Home Depot, no, sino el fabricante. Y le ofrece a los clientes preferenciales un descuento en serie de un 15%, un 10% y un 5%. Y entonces teníamos que calcular los 400 por el 15%. Y luego, lo que me daba esto, restárselo a los 400 menos, vamos a buscar aquí para que recordemos. Recordar es vivir a veces. Esto da 60, ese es el descuento. 400 menos 60, eso me da 340. Y el 10% de 300, ahora 340 por el 10%, eso da 34, ¿verdad? Y, por punto 1. Ya yo estoy que multiplico todo porque ustedes saben, ¿verdad? No por la edad, chicos, nunca jamás. Cuando yo tenga edad, ahí le voy a poner Botox a mi cerebro. Ok, entonces le quitamos a los 340, le quitamos los 34 y eso nos da un nuevo precio, que serían 306. Ayúdenme. Y ahora el 306 lo multiplicamos por el 5%. Y ahora tenemos que 300, déjame volver a multiplicar, 340 menos 34, sí, por 0.05, eso me da 15,30. Y entonces, chicos, el precio final sería 306 menos 15,30. Y eso nos da 290,70. Ese sería el precio. ¿Cuál es el total de descuento? Bueno, sumamos los descuentos o le restamos a 400 menos 290,70 y eso nos da más 400. Eso fue el total de descuento, 109 con 30 centavos. Y entonces, en ese entonces le explicábamos también el método del complemento, que si también podíamos hacerlo con el complemento directamente, ¿verdad? O también en ese entonces, recuerden que el método de complemento es que si yo tengo el descuento de 400 por el 15%, eso me da un descuento de $60. Ahora, si yo quiero saber el precio, pues yo multiplico los 400 por el complemento, que sería el 85%. Entonces, 85%, eso me da
400 por 0.85 me da 340. Ese es el método del complemento. Todo va a depender que yo quiero. Si yo quiero saber el precio, pues lo multiplico por el complemento. Si quiero saber el descuento, pues lo multiplico por el % de descuento, el precio del artículo. Ahora, si yo quiero la serie por el método rápido del complemento, es multiplicar los 400 por los complementos del 15% por el 85%, por el 90%, por el 95%. Y eso nos va a dar el precio con el descuento por el método del complemento rápido. Entonces tenemos 400 por 0.85 por 0.9 por 0.95. Tenemos los 290 que calculamos por allí larguísimamente con 30 centavos. Entonces, chicos, ahí está. Esa es una serie de descuentos. ¿Ven? Entonces, el cash discount, bueno, pues ya lo vimos, ese es el descuento que le ponen en los términos de la factura que se especifica, por ejemplo, 2 sobre 10, N30. Eso es que si la empresa hace el pago dentro de los 10 días, tiene un 2% de descuento. Si no, tiene que pagar el neto en los 30 días, a los 30 días, ¿ven? Entonces, ¿cómo se calcula ese descuento? Igualito, chicos, 400 por 0.02. Lo único es que la factura se va por el monto de $400 y se espera que se pasen los 10 días para ver si la empresa aprovecha el descuento. Si no lo aprovechó, el neto son los 400. Pero si lo aprovecha, entonces tenemos que hacer un asiento contable porque la cuenta de accounts payable, si es en el caso de que la empresa compró, tiene 400 del lado crédito. Y si la empresa, nosotros aprovechamos el descuento, pues no vamos a pagar los 400. ¿Cuánto va a pagar? 400 por el método de complemento. La empresa va a pagar solamente 392. Del efectivo solo va a sacar 392. Entonces hay que tener una cuenta. Hay que tener una cuenta, señores. No, eso no es lo que yo quiero decir. Hay que tener una cuenta que se llama Purchase Discount, que es una contracuenta de las compras y quiere decir que aumenta por el lado crédito. Y ahí tenemos que meter los $8. ¿Para qué? Para poderle darle el crédito, el débito al accounts payable por los 400. ¿Ven? Y no se queden los $8 volando en la cuenta por pagar de la empresa sin deberlo. ¿Ven? Entonces, ahí está. Ese es el descuento por pronto pago. Denme un minuto, chicos. Entonces, estamos recordando, eso lo vimos la semana pasada, ¿ven? Pero ahí ustedes también ven qué es lo que pasa para que ustedes vean, ese es el cash discount. Entonces, la ganancia, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Así haciendo una recordación al vuelo, la ganancia, y eso es importante también que ustedes sepan que el markup, que es en inglés se llama
dólar markup se llama, es igual ¿a quién? A el precio de venta, el sales price, menos el costo. Ahora, si queremos saber el porciento de ganancia, el porciento de markup, con relación al costo, va a ser igual a M, que esto es M, entre el costo. Y si lo queremos saber, el porciento con relación a el precio de venta, es igual a M entre el precio de venta. Entonces, chicos, ahí está. Eso es importante porque dependiendo del margen de beneficio, que es el porciento de ganancia, muchas empresas de merchandising pues ajustan su precio. Te dicen, bueno, mira, yo quiero como un porciento de ganancia con relación al costo de un 30%. Entonces, se determina cuál es el costo del artículo y te ponen un 30% de beneficio, ¿ven? Entonces, eso es el porciento del markup o del porciento de ganancia. Chicos, esto es así, pum, al vuelo. Pero ya vimos, todo eso que hemos visto ahí es para ponerle precio a la mercancía. Descuentos, por ciento de ganancia, la ganancia, eso es para el merchandise price, ¿verdad? Pricing merchandise. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Entonces, pues vamos a, denme otro minuto y escuchen. Listo, chicos, aquí estamos. Entonces vamos a ver qué tenemos para este tema. Vamos a chequear. Tenemos merchandising. Y dos, ok. Vamos a ver. Uy, ok, vamos para allá, vamos para aquí, vamos para allá. Recordando, ¿verdad? En recordación, vamos a copiar esto, vamos a sacar esto de aquí. Move for copy, crear en un nuevo libro, crear una copia, ok. Tenemos aquí, chicos, tenemos, dice, después de hacer un inventario físico, se encuentra que hay 14 unidades. Determinar el costo del inventario final a través de FIFO. Entonces, y aquí dice, vamos a ver, hay que terminarlo. Entonces, como es por FIFO, que vamos a determinar el costo de las unidades y también el costo de los artículos vendidos. Entonces, ya sabemos que por FIFO, primeras que entran, primeras que salen. Las compras más recientes van a ser, las compras más recientes son las que son del inventario, porque las primeras que entraron se fueron. Entonces, las más recientes son las últimas. Esas son las que tienen del inventario. En este caso, chicos, tenemos que disponibles para la venta eran 45, pero solamente quedaron 14. Esas 14 corresponden a las unidades más recientes. ¿Qué tenemos? Las 10 que se compraron última y de las 15 tenemos que coger 4. Entonces vamos a poner aquí. Tenemos 10. ¿A qué costo? A 20.
Y tenemos de estas 4, perdón, ¿a qué costo? A 18. Entonces, el costo del inventario de las 14 unidades a través de FIFO es 272. ¿Se entendió eso, chicos? Vamos a ver. Lo que pasa es que está rápido ahí porque están las fórmulas, ¿ven? Aquí hay unas fórmulas. Multiplicamos los 10 por 20 y los 4 por 18. Pero fíjense que como es por FIFO, las compras más recientes y la compra anterior a la más reciente. La más reciente fue la que se hizo el 15 de octubre. Podemos poner hasta la fecha aquí. Ponemos 15-10 y esta, porque, porque es 10-15. Y aquí ponemos la del día marzo 4. Ahí están. Ahora, por diferencia, podemos sacar el costo de las unidades vendidas. ¿Por qué? Porque si eran 44, 45 y se vendieron 14, esas son las disponibles, las available for sale. Y tenemos que son 14 y el inventario final, esa es quantity on hand. Entonces, las que se vendieron es la diferencia de los available for sale menos el inventario final. Las que se vendieron fueron 31. Y entonces, si yo tengo que eran 778 de las available, el costo eran 778 y la quantity on hand, el costo es 272, bueno, pues el costo de las unidades vendidas va a ser igual a ¿quién? A los 778 menos los 200, 506. Ahora, la queremos buscar por, por el orden que tenemos aquí. Bueno, pues también se hace. Entonces, las que se consumieron fueron las primeras que entraron. Entonces, las que entraron en enero 1 se fueron todas, 12 a 15. También se fueron las que se compraron en febrero 16, que eran 8 a 16. Ya van 20, pero son 31. Me están faltando 11. Entonces, las que se compraron en marzo, las 11 que se compraron en marzo, de las 15, 11 se vendieron a 18. Entonces, 506. ¿Ven? Ahí está. Eso es FIFO, ¿verdad? Esa es FIFO. Ahora, con esos mismos datos, no, tengo otro para el IFO. Vamos a hacerlo con los otros datos para el IFO. Ahí mismo también, podríamos hacerla ahí mismo también con LIFO. First in, first out. Last in, first out. El inventario, las que van a quedar ahora son de las primeras. Aquí vamos a quitar todo esto. Vamos a buscar ahora. Sí, vamos a hacerlo así. Vamos, déjenme ver para anotar los costos. El costo, el inventario final, el costo es 272. Y de el good, porque lo voy a borrar. Good sell costo de las unidades es igual a 506. Entonces, vamos a cambiar ahora. Vamos a quitar todo. Hasta aquí. Sí. Control Z para que no se me borre esto. Esto sí. Y esto aquí. Quitamos la fecha. Ahora, como lo vamos a hacer por LIFO, a través del LIFO, entonces, ¿qué dice el señor LIFO? Que las últimas en entrar son las primeras que salen.
Ahora, el inventario, ahora, esas 14 unidades son estas 12 del 1 de enero a 15 y de las que se compraron en febrero 16, entonces tenemos 2 a 16. Ahí está el costo del inventario. Por diferencia, pues podemos sacar el costo de las unidades disponibles, el costo de los artículos vendidos. Tenemos entonces que son 778 menos la cantidad on hand, el costo de la cantidad on hand, que son 212, pues el costo de los artículos vendidos son 566. Si lo hacemos, si lo hacemos como hicimos buscándolo aquí, bueno, pues el costo de las unidades vendidas son las primeras en entrar, son el costo es last in, ¿verdad? First in, primeras que entran, últimas que salen. Entonces, en este caso, el costo de las unidades vendidas van a ser de las primeras. Digo, de las últimas, perdón, porque las últimas son las primeras en salir. Entonces, esas del 15 de octubre, de las que se compraron el 15, se vendieron todas. Entonces ponemos aquí el 15 de octubre, 10 a 20. Luego tenemos las de marzo 4, que fueron 15, también se vendieron todas. Ahora, las 8 de febrero, del febrero 16, pues se vendieron, de esas 8 se vendieron 6, porque ya tenemos 25 y son 31, me faltan 6. Entonces 6 de febrero 16, esas se vendieron a 16. Entonces, chicos, tenemos ahí los 566. ¿Ven? Esa es LIFO. Vámonos a ver otro de LIFO. Vamos a mover Move for Copy, a un libro que se llama Book 3 al final. Crear una copia. Aquí está. Tenemos, después de hacer un inventario físico, se encuentran que hay 120 unidades. ¿Cuántas se fueron? 280. 400 que habían disponibles para la venta, menos 120 se vendieron 280. Entonces, el inventario final, chicos, pues son de las últimas, ¿verdad? El inventario final, pues son de las primeras, porque las últimas son las que se consumen. Se va comprando y se va sacando de las que se compraron más recientes. Entonces, el inventario final tenemos las 100 a 15, que es el inventario inicial. Y tenemos 20 de las que se compraron el 30 de abril a 17. Entonces, el costo del inventario es 1,840. Ahora, el costo de las unidades que se vendieron son de las últimas. Entonces, ¿qué tenemos? Que las 100 que se compraron el 30 de diciembre se fueron a 21. También se fueron las que se compraron en septiembre a 18. ¿Y cuánto van ahí? 280 de las que se compraron el 30 de abril. También se fueron. Y esas se compraron a 17. Y ahí está. El costo de los artículos vendidos son de 5,260. ¿Cuál sería el costo, chicos, si fuera por FIFO? Vamos a buscarlo. Si fuera por FIFO, ¿cuánto nos da el costo? Y lo hacen ustedes ahora. Entreténganse un chin ahí con eso. Háganlo en una hoja, pongan las fechas. Aquí están todas las compras.
El inventario inicial, vamos a ver que se vea todo, un poquitico menos, ahí. Ahí se va a ver todo, un chin menos, ahí. Yo quiero que me digan cuál es el costo de las unidades disponibles de las unidades vendidas con el método de FIFO, con estos datos. Díganme cuál es el costo. Tómense 5 minutos para hacerlo. Listo, ¿cuánto les dio el costo? El costo El costo de los artículos vendidos, ¿cuánto le dio? Por el método de FIFO. a mí me dio 4.640. Vamos a hacerlo. Si es por el método de FIFO y vamos a buscar el costo, Sí, que es entonces, primero entrada, primero salida. ¿cuáles son las que tenemos que utilizar para buscar el Ah, costo? ahí tenemos el inventario inicial de $100 Exacto, de 100 a unidades a $15. 15 dólares. Sí, Wow. Eso es lo tenemos 100 a 15, pero ¿por qué tan? Ok, ya. ajá. ¿Qué tenemos? Después Esta es el tenemos alimentario inicial. del 30 de abril, tomamos 100 porque son 100 más a $17, A que 17 son dólares. 1.700. Y del 30 de septiembre, como que son 280 las que vamos a tomar, tomamos del 30 de septiembre 80 a 18, que son 1.440, para un total de 280 unidades y 4.640. Eso es correcto. Así mismo es, chicos. Así mismo es. Eso mismo es. Como las primeras que entran son las primeras que salen, pues el costo de los artículos vendidos van a ser de las primeras. Esas fueron las primeras que se van a vender. Se vendieron esas 100 del inventario inicial, se vendieron las 100 que se compraron el 30 de abril y de las del 30 de septiembre se vendieron 80. ¿Por qué? Porque si tenemos 400 y quedaron 120, las que se vendieron fueron 280. Como es con FIFO, esas 280 son de las primeras. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Estamos claros con esa parte? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¡Ey! Como que siento que estamos muy claros, ¿verdad? Díganme, háblenme. Eso estamos repasando, ¿ven? Lo único que, por ejemplo, cuando hablábamos en matemática de negocios, cuando hablábamos de los métodos de evaluación del inventario, no hablábamos del costo de los artículos vendidos. Ahora
sí hablamos del costo de los artículos vendidos. ¿Por qué? Porque vamos entonces a trabajar con esa parte. Luego tenemos el tercer método, que es ya el costo del promedio ponderado. Vamos a Move for Copy. Ese es el más chévere, chicos. Definitivamente. Definitivamente, ese es el más chévere. Miren, dice esto. Después de hacer un inventario físico, se encuentran que hay 30 unidades. Costear el inventario utilizando el costo promedio ponderado y también determinar el costo de las unidades vendidas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues dice esto, que para buscar el costo, lo que tenemos que hacer es dividir el total del costo costo total entre las unidades. totales. Entonces, el costo el costo total es 851 y el total de unidades son 69. 69. Entonces, el costo promedio es igual a los 851 entre 69. Eso nos da 12,33. Ese costo promedio, pues vamos a buscarlo para el inventario final, que son las 30 unidades. O 30. Y también, Sí. exacto, 12,33 por 30. Y también el costo de los artículos vendidos va a ser los 69 menos 30, ¿verdad? Que son 39 por los 12,33. Profe, ¿dónde salió el costo en las unidades vendidas? Unidades vendidas van a ser igual ¿a quién? A el inventario inicial menos el ¿verdad? Más las compras menos el inventario final, ¿verdad? Entonces, en este caso, el inventario inicial más las compras son 69. Unidades vendidas va a ser igual a 69, que es el inventario inicial más las compras, menos el inventario final, que son 30. De ahí decimos que las unidades vendidas son igual a 39. Sí. Y ya si tenemos el 39 y tenemos el costo promedio, pues nada más tenemos que multiplicar el 12,33 por la diferencia. Y ahí está, chicos, los tres métodos de evaluación de inventario que por allá, por matemática de negocio, pues nos tomamos todo un día para explicarlo. Y aquí lo que estamos haciendo es como recordándolo. Pero suponemos, ¿verdad? Aunque el suponer es el comienzo del fracaso, suponemos que ya esto está aprendido, ¿verdad? Está aprendido y anotado, ¿ven? Entonces, visto esto, pues vámonos entonces a un ejercicio. Un ejercicio. Ejercicio y vamos a ponerlo aquí. Vamos a abrir una hoja en blanco y vamos a poner nuestro ejercicio en esa hoja en blanco. Dice aquí, vamos a acercar esto. Dice aquí, calcular el costo de los artículos vendidos basado en la siguiente información. Lo vamos a hacer, déjenme buscar aquí, lo vamos a hacer, chicos, de forma muy profesional, porque le vamos a poner los nombres de las cuentas y todo eso. Y lo vamos a hacer como si fuera una porción de nuestro estado de resultado. Comenzamos diciendo, y aquí lo dice beginning inventory, purchase, cuánto fueron las compras, cuánto es la devolución de ventas, cuánto fue el flete, cuánto es el inventario final. Y entonces, chicos,
Así, esos son los datos que nosotros vamos a tener en una empresa de compra y venta de mercancía. Entonces, lo primero que tenemos que especificar es el beginning balance. Ponemos beginning balance. Vamos a ampliar esto. Y vamos a poner, 30,000. exacto, son 30,000. Vamos a ponerlo por aquí. Déjenme abrir un poco estas columnas. Cuestión de que ponemos 30,000 aquí. Vamos a darle formato a todo, a todas estas columnas con chin, 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 y vamos a quitarle los decimales. Después dice, tenemos que poner las compras y vamos a poner aquí en esta columna las compras, que dice que las compras son 70,000. 70,000. Menos las devolución, menos qué. Menos, así mismo es, menos 2 puntos, purchase return, Ajá. 3,000. que son aquí 3,000. Y eso nos da un asunto que se llama 60. Se nos net, da el costo de la mercancía. net Bueno, aquí te lo purchase, dice, sí, las compras netas, da eso. Vamos a darle control U y vamos a restar. Esto es 68 igual mil. a esto, 67,000. 67,000, ¿verdad? Entonces luego dice, add, le agregamos la transportación, Que ¿verdad? son 1,000 más 1,000. Transportation, transportation in, que son 1,000. Y eso, chicos, nos da lo que se llama el good available for sale. Good available for sale. Y eso lo ponemos aquí. ¿Va a ser igual a qué? 98,000. Vamos a ponerlo aquí. No, va a ser igual a los 67 más los 1,000. Y lo que nos da el good available for sales es la suma de los 30,000 más los 68,000, Que son 98,000. que son 98,000. Fíjense que las compras netas van a ser igual a las compras menos la devolución. Luego le agregamos si hay un costo de transportación a las compras netas y eso más el el inventario inicial nos da las unidades disponibles para la venta. Luego a eso le quitamos Los 34,000. el inventario Salario final. final. Que son los 34,000. No, eso nos da 64,000. Entonces a eso le quitamos los 34,000 y Que da eso ya 64,000. nos da el costo de los artículos vendidos. Cost of goods sold, es sold. Ajá. Entonces eso va a ser igual a esto 64,000. menos esto. Y el resultado, chicos, es 64,000. ¿Ven? Entonces, fíjense, el inventario inicial lo vamos a sumar con las compras netas más el, el costo de transportación. Pero las ventas netas son igual a las compras menos las devoluciones. Y ya después que tenemos el balance inicial, el inventario inicial, que no es, esto es inventory, no balance. Después que tenemos el inventario inicial más las compras netas menos el inventario final, nos da el costo de los artículos vendidos. Y aquí subrayamos con doble subrayado. Ahí está. Entonces, vámonos para otro ejercicio.
Este es bueno. Este es demasiado bueno. Mucho, muy bueno. Mm, Dice, déjenme ver. Dice este, vamos a copiarlo aquí, vamos a abrir uno nuevo, una hoja nueva. Jorge, ¿te lo pudo guardar allá? Vamos a ponerlo aquí. Dice este ejercicio. Vamos a acercarlo. Dice, preparar estado de resultado basado en la siguiente información. Inventario de mercancía, enero primero, 30,000. Después, inventario de mercancía al final de año son 24,000. Compras, 66,000. Devoluciones, ventas, 103,000. Compras, devoluciones sobre compras, 2,000. Total de gastos de venta, 15,500. Total de gastos generales, 12,400. Devoluciones sobre ventas, 3,000. Este es un estado que va a tener todo, tiene de todo este estado de situación. Esta empresa se llama, no sé de dónde lo saqué, pero debe ser por y no está aquí, y hoy no está aquí Seleni. Le puse de que Águilas Ibaeñas S.A. Vamos a hacer aquí. Para que ustedes vean los pasos y después entonces hacemos uno normal. Vamos aquí. Tenemos aquí Águilas Cibaeñas. Ese es el equipo, señor, de allá de Santiago. Uy, de Santiago de los Caballeros. Income Statement. La formalidad, como siempre. Month ended January 31. Este es inventario final a diciembre 31, no. Este dice hasta a enero 31. January 31. Entonces, aquí esto es enero, esto es June 31. Ok. Entonces, comenzamos aquí. Lo primero que ponemos en nuestro estado de resultados son las ventas. Entonces, Ventas. ponemos sales revenue. ¿Por qué, verdad? Sales revenue. Se revenue por 103,000. Vamos a ampliar esta columna para no dejar columnas vacías. Columnas. Y vamos a dejar esta y vamos a poner ese total aquí en esta. Sí. 103,000, 103,000. Vamos a Ajá. darle formato a todo esto con coma y sin decimales. Luego tenemos, Sell return. ponemos less sales return. Bueno, sí, que son de 3,000. Y aquí le ponemos que son 3,000. Y eso, chicos, nos va a dar Da sales revenue 100,000, net. que son los ingresos netos. Ajá. Entonces, esto le ponemos un control U, y aquí lo ponemos aquí en esta columna, que son los 100,000. Perdón, vamos a hacerlo igual, menos Menos eso. ajá. Vamos a ampliar la columna. Ahora Luego vamos a hacer vamos a calcular ahora el costo de los cost artículos vendidos. Cost of goods of goods sold. sold. Que entonces, ¿qué tenemos para hacer eso? Tenemos que poner Tenemos el inventario inicial. Ponemos aquí inventory, y en paréntesis ponemos beginning, Ajá. porque es la misma cuenta de inventory. Lo que pasa es que beginning y antes. 130,000. Y entonces aquí le ponemos, dice aquí que el inventario es de 30,000.
y lo vamos a Mira que colocar yo en esta 30 columna. mil. Yo me es quedé así, 30 digo. 000. No, porque al uno ese estaba Ah, pegadito. sí, porque el uno me 30.000. confundió, 30 mil. 30 El 000. inventario Entonces, final es de 24. exacto. Entonces, al inventario inicial, vamos a buscar las compras netas. Purchases, Que fueron 66.000. dice 66.000, la ponemos en esta fila. Vamos Sí. otra vez aquí. Y le vamos Tenemos a quitar las las devoluciones en compra. devoluciones sobre compras. Los Purchase retornos que son de return, 2.000. que Perfecto. son de 2.000. Y eso nos va a dar las unidades disponibles para la venta, porque ahora no hay gasto de transporte. Entonces nos da ahora 64. Goods available for sale. Vamos a ampliar esto un poquito más. Y eso nos va a dar aquí en esta columna, va a ser igual a esto menos esto. 64.000. Y eso lo vamos a poner control underline. Luego, entonces, ya tenemos las unidades disponibles para la venta. Ahora, hay una cuenta que se llama gross profit. Profe, a esos 64.000 no hay que sumarle el inventario inicial, los 30.000. Sí, claro. Ah, perdón, sí. Eso es. Ay, ¿y dónde que? Yo no estoy en la columna A. No, señor, esto es lo último. Ya, ya sí. Ay. Entonces, Los miren, 24.000 aquí tenemos iniciar en venta. goods, exactamente, goods available. Tenemos los 64. A estos 64.000, vamos a ponerlo aquí en esta misma, sí, en esta misma fila. Ahí mismo es. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, eso más los 30.000 son los que nos van a dar las unidades disponibles para la venta. Ahora sí. Ahora hay que estamos hablando, porque yo no estaba haciéndolo bien, igual a los 30 más los 64, 94.000. que Y son se le 94.000. resta Y ahora le decimos less, dos puntos, el inventario inventory, final. exactamente, En- ending, que Ahora se le son, resta el final, el inventario final, que son que son los 24.000. 24.000, exactamente, que son los 24.000. Y eso sí que Nos nos da da 70 70. el 70.000. costo de los artículos vendidos. Lo vamos a poner aquí, que va a ser igual a los 94.000 menos los 24.000 24.000. es Y 70. eso nos da, vamos a poner aquí control U, eso nos da 70.000. 70.000. Y ahora es que tenemos el gross, la ganancia bruta, el gross profit. ¿A qué va a ser igual el gross profit? Va 100.000, a ¿no, ser profe? igual a los 100.000 menos Menos los los 70.000, 70.000. Así mismo es, Elena. que es igual Va a a ser igual 30.000. a esto. Esa es la ganancia bruta. Porque ahora a esa ganancia bruta tenemos que quitar los gastos. Entonces nos ponemos aquí, ponemos expense. Tenemos total Menos selling expense, que son 15.000. 500. 15.500. Y tenemos el total general expense, que son 12.400. 12.400. Total de expense. Y entonces sumamos estos dos. 30.000. Van a No, ser igual aquí 27.900 creo que me da. más 15.500. 27.900. Y ahora vamos a poner aquí control U y aquí también control U. Y aquí ahora vamos a tener el net profit. Esa es la ganancia neta, que va a ser igual al gross profit menos el total de los gastos. 2.100, chicos. Esa es la ganancia neta.
¿Ven? Entonces, fíjense todos los pasos. Cuando nosotros hacíamos el estado de resultado de las empresas de servicio, pues todas estas cosas no se tomaban en cuenta. Poníamos los fees earned o los service revenue y le quitábamos los gastos, punto. Pero ahora no, chicos. Ahora, como tenemos compra y venta de mercancía, tenemos que buscar cuál es la ganancia bruta. La ganancia bruta, ¿verdad? Es el resultado de las de las ventas menos el costo de los artículos vendidos. Y la ganancia neta va a ser igual a la ganancia bruta menos el total de gastos. Esto es importante que ustedes lo saboreen. Entonces, chicos, yo tenía un ejercicio, un formularito para enviárselos, pero vamos a ver si lo hacemos mañana. Esta es la nómina, el que tenemos. Yo voy a ver si para mañana preparo, lo complemento o hacemos dos, porque si lo complemento se me daña para la clase que viene. Pero voy a ver si hacemos uno con variado, con que tenga preguntas de la nómina y de esto, para que mañana podamos hacer un ejercicio en forma. Yo tengo el formulario hecho, pero solamente pregunta de nómina. Entonces, ya también van a ser las 9, o sea que vamos a ir terminando. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? Nos falta de este ejercicio, se lo voy a compartir, así, porque a le vamos a hacer los asientos de ajuste. Perdón, son asientos de ajuste y de cierre, porque se ajusta el inventario y se cierran las demás cuentas. Pero lo vamos a hacer porque lo tengo aquí, pero no tengo el formato ni nada de eso, tengo que ponérselo, porque esta clase se suponía que era mañana y yo le cambié el formato a todo para esta clase y no está hecho el formato. Entonces, mañana arrancamos repasando todo, de nómina, todo, y terminamos de hacer los asientos. Entonces, mañana mañana terminaríamos también con lo de la conciliación bancaria, los asientos, que también es súper sencillo. Y chicos, ahí terminamos. Entonces, él nos va a dar tiempo, perfectamente entiendo yo, para hacer nuestro repaso el miércoles, y después el examen. El repaso va a ser, yo se los envío mañana para que lo hagamos, y después el examen, para que no tengamos, para que ustedes no calculen tanto, porque no vamos a pasar el día calculando la noche. Pero así les va a servir el repaso para saber cómo viene el examen. Esta semana creo que no va a haber exoneración porque es muy rápido todo. Entonces, pues es probable que no dé tiempo a hacer muchas cosas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Alguna No, inquietud? profe, no. ¿Usted Bueno, grabó? Profe, ¿usted grabó, no? sí, y estoy está bien. grabando, señoras y señores. Está bien, Vamos a profe, parar gracias. esto.